Hola, quiero hablarte acerca de el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuál es la relevancia en nuestras vidas? ¿Cuál sería la consecuencia de no conocer al Espíritu Santo? Una de las cosas que podemos destacar acerca de las funciones del Espíritu Santo, porque son muchas las que podemos ver en la Escritura, pero una de las que quiero conversar en este momento es acerca de la capacidad que tiene el Espíritu Santo de revelarnos, de mostrarnos, de darnos a conocer las cosas más profundas de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante entonces el Espíritu Santo? Porque el Espíritu puede revelarte las cosas más profundas incluso de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar, de buscar aún en lo profundo de Dios. Es el único que puede llegar a ese lugar. La ciencia puede darte respuestas de los estudios que hace. La ciencia utiliza sus métodos para conseguir curas para enfermedades, para conocer los astros, para conocer cualquier cosa que pertenezca a esta dimensión en la cual usted y yo vivimos. Pero no puede darte respuestas acerca de las cosas espirituales. Ningún demonio puede escudriñar lo profundo de Dios, ni los querubines, ni los ángeles. Por tanto, es el Espíritu Santo el único que puede mostrarte a ti el carácter de Dios. Es el único que puede revelarte a ti las intenciones de Dios. Y eso es posible, ¿por qué? Porque cuando una persona recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es sellado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, o por el Espíritu de verdad, que es uno de los nombres que también se le da en la Escritura. ¿Qué tiene esto de importante para nuestras vidas? Es el único que puede revelarte la intención de Dios en una porción de la Escritura. Lo que Dios quiere decirte es posible que lo entiendas únicamente si eres guiado por el Espíritu de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que puede ayudarnos entonces a conocer la voluntad de Dios, a conocer lo que Dios piensa hacer, a conocer cosas que pasaron. El Espíritu Santo es la única persona que Dios ha designado para revelarnos lo que está escrito. Vamos a revisar por un momento algunas porciones de la Escritura y te voy a parafrasear solamente lo que está ocurriendo allí para que tú lo puedas revisar con calma después. Hubo dos personas, hubo otras más, pero quiero citar en este momento a dos personas en el Antiguo Testamento que durante su tiempo en la tierra estuvieron llenos del Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y una de ellas fue José. Hubo un tiempo en la vida de José, cuando José estuvo preso en Egipto, que en el palacio real del rey de Egipto se generó un problema y enviaron al copero del rey y al panadero del rey a la cárcel. Había una duda acerca de qué iba a pasar con ellos y ellos tuvieron un sueño cada uno estando en la cárcel y José fue quien les dio la interpretación. Esa capacidad de José para poder dar respuesta ante los acontecimientos que no tenían una respuesta fue posible porque
que el Espíritu Santo de Dios estaba en José. Estos hombres reciben la interpretación que José les da de su sueño, se cumple como José lo había dicho, y uno murió y el otro fue a servirle al rey. Pero tiempo después ocurrió lo que todos conocemos como la historia de las vacas gordas y las vacas flacas, que Faraón necesitaba la interpretación del sueño. Génesis 40:12 dice: entonces José le dijo, esta es su interpretación. Esa capacidad de dar respuesta no estaba en José por acción natural, sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en él. Ese responder las cosas que son espirituales, las cosas que solamente Dios las conoce, solamente es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Génesis 41:16, José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces vemos cómo José le está dando la gloria a Dios delante de Faraón y le está diciendo que es Dios quien tiene la capacidad de dar interpretación a su sueño. Esas son las cosas, o una de las cosas que podemos ver cómo Dios a través de su Espíritu puede revelarle al hombre. Lo vemos también en Daniel capítulo 2 versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Este es Daniel hablando con el rey Nabucodonosor, dándole la gloria a Dios delante del rey Nabucodonosor y atribuyéndole a Dios la capacidad de revelar esos misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y luego Daniel expresa a Nabucodonosor todo lo que Dios le ha dado para que le diga. Más adelante en Daniel capítulo 5 versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, mira cómo están describiendo aquí al Espíritu Santo, le están diciendo mayor espíritu, y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él mostrará la declaración. En este caso ya Daniel no está hablando con el rey Nabucodonosor, sino con el hijo, quien en una de sus celebraciones con sus príncipes, cortesanos, con sus gobernadores, con su equipo, decidió agarrar los utensilios que habían sido deportados desde Judea hacia Babilonia, los utensilios del templo que había construido el rey Salomón, y utilizarlos en su celebración, lo cual fue una profanación, y esto a Dios no le agradó. Y en el momento en que estaban celebrando, aparece una mano en la pared y escribe algo que todos se aterraron, se asustaron porque no podían entender lo que estaba. Buscaron a los magos, a los astrólogos, buscaron a las personas que tenían, según ellos, la posibilidad de darle respuesta a esto que estaba ocurriendo, pero no fue posible. Entonces, en ese momento, dicen esto: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas, deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel. Se dan cuenta de que Daniel es el único que puede darle la solución, la respuesta, aclararles la duda de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Daniel tenía el Espíritu Santo, estaba en él, el Espíritu de Dios. Esta es la interpretación del escrito, Daniel 5:26. Daniel estaba explicándole al rey lo que iba a acontecer, lo que decía en ese escrito. ¿Por qué? Hoy podemos ver cómo las personas tienen la Biblia, pero utilizan la Escritura con fines que no son los correctos. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo, no va a poder entender lo que dice la Biblia. Es necesario el Espíritu Santo para poder conocer el mensaje de Dios, porque la Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es allí donde dice en 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Normalmente este versículo se asocia con las cosas futuras a esta vida. Y hasta cierto punto eso es verdad, porque hay un cielo, hay unas características que tiene ese cielo, o que tiene la Nueva Jerusalén, donde el Señor gobernará durante 1000 años, que son propias de ese lugar, que no pertenecen a este lugar, a este sistema, a esta forma de vida, donde tenemos un cuerpo no glorificado, donde tenemos un cuerpo que se enferma, un cuerpo que envejece, un cuerpo que tiene necesidades fisiológicas. Dios ha reservado cosas que nadie ha visto, cosas que no han subido al corazón del hombre para quienes le aman. Pero este versículo no solamente nos da la esperanza de que algún día recibiremos esas cosas, sino que también nos está diciendo, o también podemos entender, que Dios puede a sus hijos, a quienes le aman, revelarle cosas, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con José, como lo hizo con los profetas en el Antiguo Testamento, como lo hizo con tantas personas, como lo hizo con los apóstoles. Porque cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, es una persona que anda en la voluntad de Dios, es una persona que puede conducirse como a Dios le agrada. La Biblia dice: la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo para poder entender lo que dice la Escritura. Cuando tú tengas una comunión con el Espíritu Santo, vas a poder conocer y entender ¿qué personas no tienen una comunión del Espíritu Santo? Cuando tienes una comunión con el Espíritu Santo puedes caminar en la voluntad de Dios, porque andar solamente en la Escritura es peligroso, es andar en la carne. Se necesita andar bajo la dirección del Espíritu Santo para poder conocer lo que la Escritura dice. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el único que puede ayudarnos a mantenernos en santidad en la tierra. Es la comunión con el Espíritu Santo la que nos puede dar paz, la que nos descifra el mensaje que tiene la Escritura. Yo quiero decirte que puedas estudiar más acerca del Espíritu Santo para que puedas conocer la voluntad de Dios, para que puedas conocer lo que dice la Escritura, para que puedas caminar bajo la dirección de Dios.